Hola mamá, ¿sabes la importancia que tiene la gestión emocional para tu hijo con autismo? Soy Mari Carmen Herrera, autora de Eres Magia, y hoy vamos a hablar de eso, por qué son tan importantes las emociones y que nosotras aprendamos a gestionarlas. Hola mamis, empezamos ya sobre este tema que es tan apasionante, que es la gestión emocional y el autismo. Seguramente ya me conocéis de otros vídeos y lo que hago es llevar el crecimiento personal a las familias de niños y de niñas o adolescentes con autismo. Entonces, ¿qué es esto de la gestión emocional del autismo? ¿Por qué es tan importante el aprender a gestionar nuestras emociones? ¿Y por qué es incluso más importante para nuestros hijos? Entonces vamos a ir paso a paso, súper básico, quiero hacerlo lo más sencillo posible para que cualquiera lo pueda entender y para que realmente os sea útil. Yo no me he presentado, por si no me conocéis, soy Mari Carmen Herrera, soy autora de libros de crecimiento personal como Eres Magia, El hijo volar y El poder del perdón. Y más allá de escribir y dedicarme a ayudar a las personas a transformar cómo se sienten, ayudo desde mi experiencia personal, más allá no solo de la profesional, sino personal, porque yo soy madre de un niño con TEA y a raíz de descubrir que no gestionaba bien mis emociones, que no era capaz de afrontar ese desafío como se merecía mi hijo, empecé a cuidar de mí misma y a trabajar cosas que tenía pendientes del pasado que no había trabajado hasta ese momento y gracias a mi hijo empecé a trabajar. Como fue el tema del estrés postraumático y todo esto que era un armazón de emociones no atendidas, una mochila de emociones no atendidas que me hacían estar al borde del ataque de nervios. Era una madre al borde de un ataque de nervios. Entonces, a partir de empezar a trabajar en mí, para ayudar a mi hijo, descubrir todo este mundo del crecimiento personal y de la gestión de emociones, y es lo que te quiero hacer llegar. Porque para mí fue un cambio fundamental el aprender a autorregularme emocionalmente para atender a mi hijo, que es un hijo más demandante que la mayoría, por el tema de tener autismo. Y también el saber que ellos se entienden, para aprender a gestionar sus emociones tenemos que explicarse de forma explícita y a lo mejor la educación emocional no ha sido el fuerte del sistema educativo cuando nosotros éramos niñas. Entonces necesitamos también aprender las bases de la gestión emocional para poder enseñar a nuestros hijos. Pues pasamos ya al lío. ¿Y qué es la gestión emocional? La gestión emocional es que yo vivo las emociones y no me dejo llevar por ellas, sino que entiendo lo que quiere la emoción de mí y la atiendo. ¿Vale? Esto que suena como muy abstracto todo. Es, si yo me dedico a sentir las emociones y dejarme llevar por ellas, me comporto como un animal. Me comporto de forma reactiva, reacciono a lo que me ocurre. Esto tiene la parte positiva de que el cerebro funciona así porque funciona muy rápido. No tienes que cuestionarte nada, simplemente reaccionas. Pero la gestión emocional lo que hace es que yo antes de reaccionar sea capaz de medir que me siento, porque me siento así y medir esa reacción que voy a hacer. Entonces puedo identificar cómo me siento, puedo transformar las reacciones emocionales, puedo investigar, ser detective de mis emociones y descubrir qué me hace sentir así. Todo eso es la gestión emocional. Las emociones las voy a sentir. La gestión emocional no es yo no siento, yo sigo sintiendo. Pero soy capaz de vivir de una forma más serena. Los desafíos que me regala la vida, pues los atiendo de otra manera. Una persona que no se sabe gestionar emocionalmente se convierte en una marioneta de sus emociones. Es esa persona que se enfada muy fuerte, tiene unos enfados muy fuertes y se deja llevar por el enfado. Y cuando nos dejamos llevar por el enfado, muchas veces decimos y hacemos cosas que no haríamos de forma habitual. Una persona que tiene una buena gestión emocional es capaz de, cuando una cosa le haya hecho enfadar, volver pronto a la serenidad y actuar desde el raciocinio. Desde, vale, me has hecho enfadar, tengo que poner límites, tengo que hacer que cambien las cosas, pero no voy a hacerlo de forma más abrupta, como si fuera un animal, sino voy a usar mi mente para hacerlo de la mejor manera posible. Pues esto es lo que nos invita a la gestión emocional. Vale, tengo emociones, pues voy a entender cómo funcionan
y trabajar en mí para transformar esos estados emocionales en mi beneficio. No que las emociones me manejen a mí, sino que sea yo capaz de ver qué hago con estas emociones para sentirme bien en mi propia vida. Porque al final mi objetivo es que tú te sientas bien en tu vida independientemente de lo que te pase, porque cosas nos van a seguir pasando. Entonces, si tú aprendes a gestionar bien esas emociones y eso se lo transmites a tu hijo, va a ser capaz de vivir con tranquilidad y con paz en la vida, que es al final lo que todos deseamos. Yo creo que es la definición de la felicidad sería eso, el ser capaz de vivir en paz, vivir en armonía en mi propia vida. ¿Y por qué es importante la gestión emocional para tu hijo? ¿Tu hijo tiene autismo? Las personas con autismo, una característica fundamental que tienen es los problemas de gestión emocional. Primero, viven las emociones más intensamente que nosotros. Viven en un constante estado de estrés porque perciben los estímulos de forma estresante. O sea, cuando yo percibo un estímulo, eso hace que detone una emoción. Si yo percibo algo que me estresa, me pone en estado de alerta y lo que hace es que yo pues reaccione, ¿vale? No hago ese proceso de voy a calmarme y voy a ver qué hago. No, ellos pasan enseguida de 0 a 100, la emoción se dispara, la intensidad emocional se dispara muy rápido, más rápido que nosotros, y luego le cuesta más volver al centro, volver a bajar esa intensidad emocional. Si me enfado muchísimo y muy rápido, y me cuesta más bajar ese nivel de enfado por distintas características que tienen ellos. Y aparte tenemos que enseñarles de forma explícita la gestión emocional. Nosotros, los neurotípicos, y para quien no lo sepa, neurotípicos somos todas aquellas personas que no tenemos ni autismo, ni Asperger, ni todo lo que se recoge en el trastorno del espectro autista. Los neurotípicos, de forma intuitiva, nos damos cuenta de, cuando hago esto, me relajo. Entonces, cuando me pongo muy nervioso, me voy a pasear y me relajo y me funciona. Y ya no hace falta que nadie nos lo diga de forma explícita, ir a caminar por el campo me va a relajar. No, yo de forma intuitiva voy incorporando esos hábitos en mi vida porque sé que me relajan. Una persona con autismo no tiene esas estrategias intuitivas, le tienes que ir enseñando y sí que es capaz de encontrar estrategias, claro que es capaz, pero tiene que aprenderlas, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante, primero, que sus emociones las va a vivir siempre más intensamente que nosotras, y después que ellos necesitan que les expliquemos para el hecho de gestionar las emociones. De forma intuitiva no lo van a aprender. Y luego el entender que les cuesta más volver a un estado emocional de serenidad. Entonces, el ser consciente de eso te hace estar más pendiente de tus emociones, de esos estímulos, de ver cómo me siento para transformar aquello que me está pasando. ¿Y cómo viven las emociones las personas con TEA? Pues de forma mucho más intensa que nosotros. ¿Vale? Lo hemos dicho que si es como es una curva de Gauss, es una forma de campana, en el que yo recibo un estímulo y eso me hace que me active. Normalmente, si estamos hablando de ansiedad, es un estímulo de miedo. Las emociones limitadas, que son miedo, enfado y tristeza. Normalmente la ansiedad se asocia más al miedo, pero como sabemos que la ansiedad es una consecuencia del estrés, el estrés me lo puede provocar cualquiera de las tres. Entonces voy a hablar indistintamente de esas tres emociones que son como las que más nos bloquean en el día a día. Entonces, ¿cómo vienen las emociones ellos? Hay un estímulo que hace que yo me sienta triste, enfadado o asustado. ¿Vale? Y cuando me quiero dar cuenta que me siento así, ya he subido la intensidad emocional. Luego veremos que hay unos termómetros para medir las emociones, que es algo muy, muy intuitivo. Yo no me enfado enseguida, estoy con un enfado, si el enfado podía medir de 0 al 10 de 10, ¿no? Empezaré con un enfado de 1, subiré a 2, a 3, irá subiendo de forma gradual. ¿Qué le pasa a ellos? Que muchas veces cuando se quieren dar cuenta ya están en el 10. Va muy rápido esa subida emocional. Y luego por contra, esa escalada, que es la curva esta que hacía de la campanita, en la que va bajando esa intensidad emocional para volver a mi centro, les cuesta más. ¿Vale? Entonces ellos viven así, las emociones mucho más intensas que nosotros. Incluso lo habréis visto a veces cuando se ponen contentos,
se ponen tan contentos que llega un momento que dicen, uff, y lo viven muy intenso. Y eso también hace que se cansen más, se sientan más agotados a veces. Yo voy a poner un ejemplo de mi hijo. Mi hijo llega a las navidades y vienen las primas a casa y que si regalos, que si visitas, que no sé qué. Llega un momento que me dice, es que no lo puedo soportar. Son tantas cosas que le hacen feliz que no las puede soportar, que le generan mucha tensión. Porque esa felicidad la vive también demasiado intensa en ocasiones. Entonces hay que bajar lo que llamamos intensidad emocional, que sería ese termómetro que tengo desde la emoción pequeñita a la emoción muy grande, de 0 a 100 o de 0 a 10. Pues bajar la intensidad sería de estar, en vez de estar 8, 9, 10, sería estar en 1, 2, 3, por ahí, intensidad emocional bajita. Para que las emociones las vamos a sentir, vamos a ser conscientes de lo que sentimos, pero el aprender a tener las emociones a un nivel más bajo. Y eso se consigue con las técnicas de relajación. Por eso es muy importante que las personas con autismo aprendan técnicas de relajación. Y no es aprender una técnica de relajación que me va a servir para todo, porque es poco probable que la encontremos y porque a cada uno nos funciona más unas cosas que otras. Hay quien le gusta la respiración consciente, a mí me gusta la risoterapia, yo hago talleres de risoterapia y va muy bien la risa para relajarte y otras personas se sienten incómodas. Hay quien le gusta dibujar, que se relaja dibujando, y a quien le pone nervioso dibujando no le gusta. Tengo el ejemplo de mi madre que se fue a clases de yoga para aprender a relajarse y se ponía nerviosa, porque no era capaz de hacer la postura, por lo que fuera. Pero una cosa que para la mayoría es relajante, pues para otras personas puede ser estresante. Entonces buscar esas técnicas que me ayuden a relajarme, que me funcionen a mí. Si es cuestión de probar varias técnicas, qué es lo que me funciona, y con lo que me funciona me quedo. Pero es que luego esa técnica, a lo mejor si a mí me funciona hacer ejercicio y estoy en un autobús o en un ascensor, no me puedo poner a saltar, a correr. Entonces me he de buscar distintas técnicas para que cada área habituales de mi vida en la que me pueda poner nerviosa, puede ser en el trabajo, puede ser en casa, puede ser en un sitio público, en la calle, qué estrategias puedo utilizar en ese momento. ¿Vale? Ellos necesitan más estructura que nosotros, por eso cuando tú te plantees enseñarle a tu hijo técnicas de relajación, primero que las pruebe todas. Y nosotros enseñamos relajación a una persona cuando está tranquila, porque las técnicas te las aprendes cuando estás tranquilo y luego ya las aplicas cuando notas que las necesitas, o como una rutina habitual de a determinada hora del día sé que tengo que hacer relajación porque lo necesito, porque he tenido tantos estímulos al cabo del día que un ratito por la mañana, otro rato por la tarde voy a hacer técnicas de relajación. Eso ya lo hablaremos luego, pero es importante el saber que hay que buscar la relajación que sí, la que te funciona a ti. ¿Vale? Y seguimos por aquí. Pues cómo puedo ayudarle. Primero es eso, aprender, enseñarle cuando está bien, en buen momento, como un juego. Mira, la mamá pone una musiquita y tú te tumbas ahí en el colchón y yo te paso una pluma y conforme te paso la pluma voy relajándote. Va, relaja el hombro, relaja la mano. Eso se puede hacer hasta con niños pequeños. Luego también hay un libro, que yo soy muy de libros y me encantan, que es para niños. Estas son meditaciones para niños, para que aprendan a meditar. Que a lo mejor el tuyo no es de meditar, que es de hacer ejercicio, pues lo llevas a las colchonetas un día y salta. Yo tengo una amiga que tiene una colchoneta, yo la he tenido durante una temporada, pero era un poco engorroso y al final le buscamos otras técnicas, pero una colchoneta de estas elásticas debajo de la cama y cada vez que... Y solo había que sacarla para afuera para usarla. Cada vez que veía a su hija nerviosa, la mandaba a la habitación, a la colchoneta. Ahora vete a saltar un poco. Y con esa estrategia en casa le funcionaba muy bien, pero claro, luego en el cole o en un sitio público no tiene la colchoneta, entonces esa está bien para casa. ¿Cómo más puedo ayudarle? Pues también primero yo le enseño las técnicas de relajación y luego también evitando ese nivel de estrés elevado. Mira, por ejemplo, a mí ahora me ha puesto un poco nerviosa que han empezado a tocar las campanas en la iglesia y se oye aquí en mi casa. Pues bueno, tenemos música de fondo. Y justamente esto se me ocurre que algo que puede estresar a una persona con TEA es el ruido en casa. Entonces bajar el nivel de intensidad sonora en casa es un sistema que funciona para relajarnos, para por lo menos tener menos estrés.
Yo pongo el ejemplo de mi madre. Mi madre tiene problemas de oído y no usaba audífono porque ella se ponía la tele más alta y ya está. Y mi hijo iba como una moto. Entonces, en el momento que dijimos, no, hay que bajar el volumen de casa, pues se baja el volumen de casa. Y si quieres oír la tele, pues te pones un audífono. Y se va resolviendo. Entonces vamos resolviendo el crear, sí que lo habréis oído alguna vez, el crear ambientes amigables con el autismo. Si yo sé que hay determinadas cosas que a mi persona con TEA le ponen nervioso, pues voy a reducirlas. Y si estás yendo a terapia, seguro que ya te han dicho un montón de estrategias. Será el que mi hogar o el lugar donde estoy sea un lugar predecible, que pueda predecir las cosas que van a pasar y pueda sentirme seguro. Y tenga incluso un espacio en el que yo me pueda calmar. Como puede ser un lugar de la calma, que no hace falta que sea una habitación de la calma, puede ser su propia habitación y tener un pequeño espacio de las cosas que le relajan. Mi hijo, por ejemplo, tenía una caja con bloques, con pelota para apretar, y toda esa caja era la caja de la calma. Cuando veía que él mismo, muchas veces, cuando ve que está nervioso, se va a la habitación, a la caja de la calma y se relaja. Se pueden hacer muchas cosas, pero lo primero es eso, reducir el nivel de estrés en donde el niño está habitualmente, que puede ser la casa, el colegio, y en la calle no lo podemos reducir, pues vamos a buscar estrategias. Y ellos sobre todo eso necesitan mucha más estructura que nosotros, y el sentirse seguros, el sentir que es predecible lo que va a ocurrir, es un sitio predecible que puede ser con comunicación aumentativa. Hay un montón de estrategias que puedes ir implementando en tu casa, pero cada estrategia va a depender de cada niño. Pues no quiero profundizar más allá porque lo que me sirve a mí a lo mejor no te sirve a ti, pero sí que puedo reducir el nivel de estrés. Sabemos que las emociones se deben a estímulos. Y el estrés serían esas emociones, las tres que he dicho antes, cuando llegan a un nivel más alto de lo habitual, eso me va a generar estrés. Entonces, esos estímulos estresantes, ir reduciéndolos al máximo. ¿Vale? Pues eso, que ¿cómo puedo ayudarle? Pues puedo enseñarle a relajarse y aprender yo también a relajarme, porque si yo le ayudo a él a relajarse y yo estoy nerviosa, no lo voy a conseguir. Entonces ahí también hay una técnica muy chula que es el hacer de espejo. Si la niña o el niño está muy nervioso, yo le puedo acompañar bajándole la intensidad emocional, haciendo yo de espejo, haciendo pues se pone muy contenta, yo incluso puedo estar contenta con él y hacérselo como hablarle en voz bajita para que la alegría la exprese, pero de forma más suave, por ejemplo. Y todo eso son técnicas de aprender a relajarte, pero lo primero que tienes que hacer es aprender a relajarte tú, porque lo más bonito de las emociones es que son altamente contagiosas. Entonces, como son altamente contagiosas y yo soy una persona que vive en la serenidad, que sabe mantener un nivel de tranquilidad, un nivel de intensidad emocional moderado, pues voy a ser capaz de transmitirle a mi hijo que se pueda relajar. Si yo soy una persona que... ¿Pero qué haces que no te calmas? ¿Pero quieres callarte ya? ¿Pero qué estate quieto? Muy complicado va a ser que ese niño se relaje, porque se va a sentir atacado. Entonces, aprender a relajarse es aprender a relajarse los dos. La mamá que va a acompañar al niño y el niño ir enseñándole técnicas. Y muchas veces lo que ahora intento y no me sirve, luego me va genial. Yo lo digo, yo siempre pongo ejemplo por mi hijo, que es lo que conozco más, y es aquí con que más tiempo paso. Y yo me empeñé, de pequeñita leí un artículo que decía, de pequeñito él, leí un artículo que decía que los niños con TEA les venía muy bien la meditación y los libros. Hice un curso de mindfulness para niños y hice un montón me formé un montón para ayudarle a él y él no entraba en el juego de la meditación. Pero luego ya cogí yo la rutina de ponerme meditaciones guiadas todos los días y él me decía, mamá, yo quiero meditar contigo. Nos tumbábamos los dos y hacíamos la meditación juntos, porque ellos lo que hacen es que somos su ejemplo. Entonces, si ahora no te sirve la meditación porque lo ves muy complicado para él, porque está muy inmaduro por lo que sea, porque necesita más moverse o otras estrategias de relajación, no lo descartes del todo porque luego a lo mejor dentro de unos años le funciona genial. Entonces todo lo que sumemos va bien y la edad madurativa que tenga el niño va a ir adaptándose, cada estrategia de relajación nos va a servir una u otra. Entonces aprende a relajarte para enseñarle a relajarse.
Y si hacéis la relajación juntos, es lo genial, porque además es que aunque tú le digas que no, que tú le digas, yo voy a hacer relajación yo sola, es que él va a venir a relajarse contigo, él o ella. Porque les encanta hacer lo que hace mamá. Entonces, aprender a relajarse es fundamental para que ellos aprendan a relajarse. Aprende a ponerle nombre a las emociones. Es fácil. Cuando me estoy molesto, estoy molesto. Y cuando estoy enfadada, estoy enfadada. Y cuando estoy un poco triste, pues estoy un poco triste. Cuando estoy con depresión, así también. ¿Por qué le pongo nombres a las emociones? Cuando yo sé lo que siento, ya sé que ese no soy yo, o esa no soy yo. Yo no soy la tristeza, yo no soy el enfado, yo no soy el miedo. Es una sensación que tengo. Entonces como que me separo de esa sensación, dejo de ser esa sensación para permitirme ser yo. Y esto que parece muy absurdo es fundamental y se usa con los niños y con los adultos. Hay un ejercicio que se llama, lo tengo en Eres Magia, luego os enseñaré el libro, ahora mismo no sé dónde lo he puesto. Lo tengo en Eres Magia, que se llama Hola Miedo, que se usa para niños, pero yo lo pongo ahí para usarlo para adultos. ¿Por qué digo hola miedo? Cuando yo le digo hola a la emoción, la identifico, descubro que yo no soy la emoción. Muchas veces nos atascamos a una emoción, nos quedamos ahí atados a una emoción y como que no la dejamos ir, la tristeza, el miedo, el enfado. Y las emociones en sí no son malas, pero cuando tú te enquistas en una emoción, entonces ya deja de ser buena. Ya no es. La emoción es una información que me está dando el cuerpo de algo que me pasa por dentro, o algo que siento, o incluso advirtiéndome de una amenaza exterior. Entonces, si es una información, llega la información, yo hago lo que tenga que hacer con esa información y sigo mi vida. Ahora, si yo me enquisto en esa información y en esa sensación de miedo, de enfado, de tristeza, pues ahí tenemos un problema. Entonces, para yo disociarme de la emoción, de que yo no soy la emoción, sino que es algo que siento, pues lo primero es ponerle nombre, saber qué estoy sintiendo. Cuando ya sé lo que siento, a partir de ahí ya hablaremos de qué puedo hacer con eso que siento, cómo puedo transformarlo y qué tengo que hacer con esas emociones. Pero primero tengo que saber lo que siento, ¿vale? Yo puedo tener una enfermedad y la quiero tratar y no la diagnostico, no. Yo para tratar una enfermedad tengo que saber lo que tengo para luego ver qué medicación me tomo, ¿no? O qué tratamiento me dan. Pues con las emociones pasa igual. Si yo no sé qué emoción siento, ¿qué voy a hacer con esa emoción? Sé que relajándome bajo la intensidad de cualquier emoción que sienta. Pero la emoción la tengo que atender, porque si yo no atiendo la emoción va a volver. La emoción es un mensajero, es un aviso de que algo está ocurriendo. Entonces, si yo no la atiendo, que simplemente la relajo y la tapo, va a volver hasta que yo la atienda, porque me está avisando de algo. Y eso que me está avisando sigue estando ahí. Entonces, por eso hay que aprender a poner nombre a la emoción para luego poder atenderla como se merece. Y agradecerle lo que nos está avisando, lo que sea. ¿Vale? Pero eso ya lo veremos en más profundidad después. Cuando nosotros ponemos nombre a las emociones y le decimos al niño, le damos un vocabulario emocional, ese es el primer paso de la gestión emocional, que tengas un vocabulario emocional, que tu hijo, y puede ser incluso un niño que sea no verbal, sí, pero si es capaz de identificar las distintas emociones, eso también lo va a poder comunicar y va a poder saber cómo se siente y después ya le podemos decir qué puede hacer con cada emoción una estrategia. Pero lo primero es saber, ponerle nombre a las cosas que sentimos. Vale, ya sé que lo que siento, sé que estoy enfadada, ¿vale? Pero ¿qué nivel de enfado tengo? Tengo que saber medir ese enfado. ¿Es un enfado que no me deja pensar con claridad y que actúo de forma impulsiva? Está ahí en un nivel 4 cuando explotamos el enfado. ¿O es un enfado de que algo me molesta y me siento incómodo? Sería un nivel 2. Entonces, ver el enfado donde está es muy importante porque cuando yo tengo que trabajar el que ya he descubierto la relajación, ya he descubierto lo que me funciona a mí, el decir cuándo tengo que usar la relajación, pues puedo primero hacer una rutina de relajación, de decir, todos los días a las 5 de la tarde hago ejercicio de respiración consciente. O según sea la persona de movida, yo he estado haciendo ejercicios que además eran unos ejercicios que eran unos segundos y ya está, cuando estaba trabajando en mí el tema de la ansiedad.
Y eran 3 veces al día. 3 veces al día ejercicio de respiración consciente. Y había uno que era tan sencillo que lo podía hacer hasta en el lugar de trabajo y nadie se da cuenta que está haciendo un ejercicio de respiración consciente. Entonces puedes crear una rutina que lo que hace es que tú mantienes esas emociones controladas, ¿vale? Pero cuando yo de verdad quiero también es saber en qué momento es efectivo el usar la relajación. El efectivo es en el nivel 2. Cuando yo llego al 3 ya no me da tiempo. Ya no me da tiempo a hacer una relajación y que no llegue al 4. Cuando llego al 3 ya voy camino al 4 pero rapidito. Entonces cuando yo me doy cuenta de que estoy molesta es el momento de actuar. De bajar esa intensidad emocional a estar sereno y concentrado y centrado en lo que tengo que hacer y resolver qué es lo que quiere esa emoción de mí para hacer lo que tenga que hacer. Y a veces es un enfado por algo que me ha molestado a otra persona y la emoción del enfado lo que me dice es que ponga límites y que no le gusta lo que está pasando y que es injusto lo que está pasando incluso. Entonces yo en esa emoción de enfado que me siento molesta, a lo mejor simplemente lo que tengo que hacer es tener una conversación con una persona y decirle hasta aquí, esto es así, así, así. Poner los puntos sobre las sillas y ya ese enfado está resuelto y ya no me molesta más. Pero si no tengo esa conversación, cada tanto tiempo hay un estímulo que hace que detone ese enfado y vuelvo para arriba. Es muy importante que yo actúo en el nivel 2. No me espero al 3 porque si me espero al 3 ya he llegado tarde. No sé si sabéis cómo funciona la mente. De forma muy básica funcionamos de dos maneras, dos modos. La mente puede ser reactiva o creativa. ¿Vale? ¿Cuándo es reactiva? Cuando yo bloqueo mi mente más racional. ¿Vale? El neocórtex se queda bloqueado cuando hay un desbordamiento emocional que llamamos cuando está en la fase 4. Es cuando tú estás muy enfadado, no puedes pensar con claridad. Sino que actúas de forma impulsiva como si fueras un animal. Entonces sería una mente reactiva, una mente que reacciona, que se siente en alerta. ¿Vale? Una persona que está en alerta, que está ahí con las uñas fuera, estaría con la mente reactiva. Una mente creativa es una mente más relajada en la que es capaz de usar todos sus recursos. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos cuando gestionamos las emociones es estar más tiempo en mente creativa, no tanto en mente reactiva, sino más en mente creativa, que es una mente más relajada y yo soy capaz de gestionar todo aquello que tengo aquí en la cabecita, todos esos recursos para buscar una solución. Y al estar en mente creativa soy capaz de ver, a ver, ¿qué voy a hacer para establecer estos límites? Pues voy a hablar con fulanito y le voy a decir tal y tal cosa. Pues perfecto, ya el enfado lo ha atendido, se va. Y ya pasamos a otro estado emocional. ¿Vale? Y esto es súper importante para nosotras y también para ellos. Y lo irán aprendiendo poco a poco. Tampoco queramos que lo aprendan todo en un día. Porque nosotros tampoco aprendemos en un día. Y esto es un aprendizaje para toda la vida. Porque la gestión emocional nos acompaña siempre. Yo tengo emociones desde que nazco y hasta que me muero. Entonces es importante el hecho de aprender a gestionarlas. Bueno, aquí venimos, atiende tu emoción, atiende qué me está diciendo la emoción, en función de la emoción que sea, si es tristeza, me está avisando de una pérdida, me tengo que estar adaptando a ese cambio, que hay una pérdida y me tengo que adaptar a vivir sin eso que tenía, aceptando, trabajando la aceptación. Si es un enfado, me está diciendo que ponga límites, que no le gustan las cosas como están saliendo, que hay una injusticia y que tengo que restablecer la justicia, que haga algo, actúe, impulsa a actuar. Otras emociones sería el miedo, que me está avisando de una amenaza, un peligro, que esté alerta, que me proteja, que huya, ¿vale? Todas esas emociones y en función de cada emoción pues la atenderemos en función de la emoción que sea, pues quiere una cosa diferente. ¿Y por qué atendemos a la emoción? Porque si yo solo la tapo y no la atiendo, la emoción cuando la tapas leí una vez que las emociones, cuando las enterrábamos las emociones, las enterrábamos vivas. Entonces eran como bombas que en cualquier momento iban a explotar. Entonces, pues yo atiendo mi emoción para que no me explote la cara. Y mejor cuando son pequeñitas, no nos esperemos a que se hagan muy grandes porque entonces ya nos explotan, que es lo que decíamos de medir la emoción.
Y como las emociones son altamente contagiosas, te propongo que empieces a trabajar en ti. Que empieces a trabajar en tu estado emocional, en descubrir qué emociones sientes, cómo rebajarlas, cómo relajarte, cómo transformar aquello que sientes, esas reacciones emocionales que todos tenemos, porque al final nosotros somos mentores de nuestros hijos, somos su ejemplo. Y te lo voy a poner fácil, he montado un reto gratuito de 21 días y ya te puedes inscribir. Entra ya en el enlace que verás con este vídeo, busca la descripción del vídeo y verás un enlace para inscribirte. Si estás en Instagram, estás viendo este vídeo desde Instagram, puedes entrar en mi bio y tienes también el enlace para inscribirte en el reto. Un beso y nos vemos dentro. Chao.